nos encontramos frente a la palabra del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión bíblica que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 15 hasta el 18. Leo la palabra del Señor. Dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos, Dios mío, este momento que tú nos das de poder presentarnos, Señor, ante tu presencia. Señor, solamente al leer, Dios mío, estas pequeñas trozos de tu palabra, Señor, sentimos ese gozo, Señor, de poder leerla, Señor, y saborear lo que tú nos dices a través de ella. Señor, te imploro por misericordia que uses mis labios para bendición de tu pueblo, Señor, y esta enseñanza pueda quedar, Señor, en nuestras vidas como fiel reflejo de tú, que tú nos amas grandemente. Por Jesucristo te lo rogamos todo. Amén y amén. Amada Iglesia, agradezco al Señor esta oportunidad que nos da de poder, ¿cierto?, estar hablando de la palabra del Señor. Hoy vamos a recordar a este gran hombre Josué, ¿cierto? ¿Quién era Josué dentro de la palabra del Señor? ¿Cierto? Josué fue hijo de Nun, perteneció a la tribu de Efraín. Nace más o menos, dice la historia, nace cerca del año 1500 a.C. Se dice también que más o menos a los 40 años él tomó y sucedió a Moisés. Fue el sucesor, recordemos que él fue el sucesor de Moisés. Todas las victorias, cierto, que tuvo este hombre, Josué, con su ejército, fueron promesas del Señor cumplidas en él. Por lo tanto, él era un hombre que había visto de cerca la mano poderosa del Señor. Este es un hombre, hermanos, cuyo nombre significa Jehová es salvación. Fue uno de los hombres de confianza, ¿cierto?, de Moisés, que continuó la carrera, ¿cierto?, en este caso, o el camino para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Todos sabemos, ¿cierto?, lo que pasó con Moisés, que lamentablemente por un error, ¿cierto?, no pudo entrar a la tierra prometida, sino verla solamente desde lejos. Pero este hombre, ¿cierto?, que fue el sucesor de Moisés, tuvo la bendición de poder llegar junto al pueblo de Israel a ese lugar, que con la palabra del Señor dice, ¿cierto?, que fluía leche y miel. Y este hombre, ¿cierto?, junto a sus hombres también, vieron muchos milagros del Señor durante estas batallas para poder llegar de pueblo en pueblo, conquistando pueblos, para llegar al final a la tierra, ¿cierto?, donde el Señor le había prometido. Y dentro de su peregrinar, ¿cierto?, vieron muchas veces la mano del Señor. Y acá este hombre, hermanos, en sus últimos días, ¿cierto?, reúne a lo de su pueblo. Era típico, hermanos, cuando el hombre, un líder, llegaba a cierta cantidad a sus últimos días, juntaba o reunía a los ancianos, ¿cierto?, o al pueblo, para invocar las últimas palabras. Y vemos, hermanos, que al hablar, ¿cierto?, Josué, al decir lo que dice en el versículo, ¿cierto?, que lo leíamos hace un rato, que decía: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto, hermanos, es una tremenda, es una hermosa afirmación de fe de Josué, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Este versículo, hermano, nos muestra el corazón que había de gratitud en Josué, ¿cierto? Como gran líder espiritual en el final de sus días. Hermano, estas palabras, aunque fuesen y parecen simples, pero eran expresamente la voluntad del Señor que estaba obrando en la vida de Josué. Estamos para servir al Señor hoy en día, ¿cierto? Ese es el mensaje, ¿cierto? Ellos como pueblo habían visto muchas veces la mano poderosa del Señor obrando en su vida, ¿cierto? Habían muchos que se habían alejado, ¿cierto? De lo que es el servir al Señor, habían seguido sus dioses, ¿cierto? Por eso que de alguna forma Josué al reunirlos los enfrenta y les declara lo siguiente: ustedes han visto la mano poderosa del Señor. Hemos sido testigos de cómo el Señor nos ha bendecido durante todo este tiempo, ¿cierto? Y hemos visto la gloria del Señor. Pero sin embargo, ustedes hoy pueden decidir si seguir a los dioses de nuestros padres, ¿cierto? O servir a Dios. Y esa respuesta, hermanos, fue tan tajante, fue tan certera como líder, hermano, de aquel pueblo, ¿cierto? Que prácticamente fue un reto de este hombre, Josué, ¿cierto? Como líder, que le dio a estas familias, le dio a elegir. ¿Ustedes a quién sirven? ¿A sus dioses o sirven a aquel Dios que le ha ayudado, le ha fortalecido, le ha dado cierto alimento, ¿cierto? Y muchas cosas más que vivieron como pueblo? Entonces, la respuesta de Josué dice: yo, estoy parafraseando, hermanos, yo he sido testigo del poder de Dios. Yo he sido testigo de cómo el Señor se ha manifestado con gracia y con poder. Y yo sigo junto a mi familia y sirvo al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor en agradecimiento por lo bueno que ha sido el Señor. Y les dice: ¿y ustedes a quién servís? ¿Y qué responde el pueblo ante esta interrogante, cierto, que le hace Josué? Dice el versículo 16: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué hermosa respuesta, hermanos. Qué acertada respuesta, hermanos, del pueblo. De hecho, era lo más claro que debía pasar. Al ver toda la misericordia de Dios, era como la respuesta obvia, ¿cierto?, a lo que estaba hablando este gran líder Josué. Que nunca acontezca que nos apartemos del Señor, ¿cierto? Y dice: porque Jehová, nuestro Dios, el que nos sacó nosotros a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces, ante esta maravillosa, ¿cierto?, respuesta de estos hombres, Josué se llenó su corazón de felicidad al saber que estos hombres habían elegido bien, habían decidido, ¿cierto?, por Cristo. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos visto la gloria del Señor? A cada instante, de hecho, vemos la gracia del Señor obrando a nuestro favor. Entonces, cuando muchas veces nos pueden preguntar: ¿y ustedes no encuentran muy aburrido, cierto, ir a la iglesia? ¿No tienen otra cosa más que entretenerse?
¿Cierto? Nos pueden preguntar, quizás más de alguno lo ha preguntado. Pero si ustedes me preguntan a mí, hermanos, yo sirvo al Señor con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque hemos visto la mano del Señor obrando en favor de nuestras vidas. Hermanos, y como familia, ¿cierto? No hay algo más hermoso que servir al Señor juntos en familia. Es algo maravilloso. Y quiero llevarlo a este punto, igual hermanos, que si bien es cierto, es hermoso, es extraordinario cuando muchas veces un hijo nuestro, ¿cierto? Llega con una calificación alta, ¿cierto? De su colegio, de su universidad. Mira mamá, mira papá, ¿cierto? Me saqué tal nota. Es maravilloso, ¿cierto? Y lo felicitamos. Y nos alegramos. O cuando de repente su hijo que ya terminó la enseñanza media, terminó la universidad, llega con el cartón y dice, mira papá, lo logré. Lo logré. ¿Cómo se llama nuestro corazón? Feliz. Pero hermanos, no hay algo más precioso, al menos para mí, como padre, cuando en mi caso, hermanos, alabo al Señor junto a mi hija. Cuando tengo la bendición de poder elevar mi cántico al Señor, adorar al Señor junto, hermanos, como familia, es lo más hermoso que pueda haber. Yo creo que represento también a algunos hermanos, ¿cierto? Que nos da ese algo que nos infla el pecho, hermano, porque ese sentimiento de poder alabar a este Señor único, Dios bueno, maravilloso, ¿cierto? Que Él hace las cosas de acuerdo a su divina y santa voluntad, es lo más hermoso que pueda haber, hermanos. Sentir que su hijo alaba al Señor, sentir que su esposa alaba al Señor, que sentir que toda su familia, ¿cierto?, se reúne con gozo, ¿cierto?, a participar de este culto, de esta celebración del Día del Señor o los días que hay culto. Hermano, es algo delicioso, es algo maravilloso de saber que nuestra familia también alaba al Señor. Josué, eso es lo que le llevó. ¿Qué llevó a Josué a decir esas palabras? Hermanos, la gratitud que había en el corazón de este hombre, ¿cierto? Primero, al saber la bendición que él tuvo, ¿cierto?, de suceder a Moisés, que por medio del Señor fijara Moisés los ojos en Josué, para, no por algo pequeño, era algo grande, continuar con la promesa del Señor para su pueblo. Entonces, obviamente en el corazón de Josué había esta gratitud enorme de poder, ¿cierto?, seguir aún en sus últimos días, porque este mensaje lo estaba dando, ¿cierto?, Josué en los últimos días de vida. Josué murió a los 110 años y nunca se dejó de hablar de las promesas del Señor y ser agradecido. Entonces, él dice, ciertamente yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, hermanos, ¿estamos todos sirviendo a Jehová? ¿Estamos todos sirviendo al Señor? En nuestras casas hay un momento que vamos a apartar para alabar al Señor. Hay un momento en el cual nosotros nos paramos y decimos, ya, hoy vamos a tener un culto. Hoy vamos a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a hacer un devocional. ¿Hay ese momento? Hermano, es lindo disfrutar de un asado. Es lindo compartir en una once con los amigos. Pero no hay nada más que llene el corazón del hombre, de la mujer, del Hijo del Señor, es cuando nos centramos y tenemos un momento íntimo con nuestra familia a alabar al Señor. Es algo que Dios ama, que el Señor se alegra porque ama a la familia, ama que sus hijos le busquen. Hermanos, nuestros hijos tienen que sentir el tal gozo de reunirse en la casa del Señor, hermanos, que sientan el deseo, hermanos, inclusive de nosotros, a molestarnos, papá, ya vamos a la iglesia. De alguna forma, hermanos, hacernos sentir la necesidad de estar congregados en la iglesia del Señor. Que nuestros hijos, hermanos, alguna vez cuando tengan que ir a hacer aseo a la iglesia, se sientan gozosos por estar siquiera sacudiendo una banca. Que se sientan gozosos, ¿cierto? Y se sientan, hermanos, bendecidos por limpiar un baño. O nuestros hermanos cuando nos toca, ¿cierto?, de ir a hacer aseo a nuestra iglesia, que se sientan, hermanos, dichosos al saber que están trabajando en la obra del Señor.
Entonces, cuando nosotros nos reunimos como familia, a alabar al Señor juntos, ¿cierto? Es algo, hermano, que traspasa el corazón, ¿cierto? Este hombre, Josué, viendo las maravillas del Señor, a cada instante en su vida, nosotros también hemos sido testigos una, dos y muchas veces viendo las maravillas del Señor. Muchas veces, en distintas etapas de nuestras vidas. Hoy, hermanos, como familia, en mi caso personal, estamos pasando un momento de angustia, un momento quizás de tristeza, ¿cierto? Pero confiamos en la soberanía de Dios. Y hemos aprendido a creer en la soberanía del Señor, que nada pasa, nada sucede a sus hijos si no es su perfecta voluntad. Hoy la predicación, hermanos, escuchamos con gozo saber de que Dios conoce nuestras aflicciones y Él estará con nosotros sufriendo nuestras aflicciones. Yo quiero llevar, y algo que me causó mucho gozo, un día que nuestra hermana Elizabeth, ¿cierto? Del monte, de allá de Lucas Martínez, ¿cierto? Agradecía al Señor porque por la salud de su padre que lo habían atropellado, ¿cierto? Y ella daba gracias al Señor de que el accidente, ¿cierto? Que había sido provocado, ¿cierto? Por un vehículo, no había sido tan grave, ¿cierto? Sino que la mano del Señor estuvo con él, con el papá de nuestra hermana. Y lo que me gustó, ¿cierto? Y me llenó de gozo que dijo, Dios estuvo con mi padre en ese accidente. Y qué hermoso saberlo. Que Dios está aún en esos momentos de angustia, ¿cierto? Para guardarnos, para protegernos. Entonces, hermanos, sigamos creyéndole al Señor. Sigamos sirviendo al Señor con nuestras familias, con lo que somos. Porque, hermanos, como le vuelvo a repetir, no hay algo más hermoso que pase, es que la familia se reúna a adorar su santo nombre.